límites. Visión sin límites. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Al taller del maestro vengo, pues él me... Muy buenos días a todos en esta hermosa mañana. Mi nombre es Kelvin Taveras. En el día de hoy estaremos con ustedes hablando de diferentes aspectos de las leyes, directrices y reglamentos que establece el Estado para trabajar con las familias en este caso. Como le estábamos hablando el anterior martes, estábamos hablando de lo que es el proceso, bueno, las reglas que dirimen las relaciones laborales entre los adolescentes, los niños y las personas adultas. Hablamos de lo que es la protección, que podemos hablar un poco más. El niño, niña y adolescente tiene lo que es su derecho a protección de la explotación laboral. Por ejemplo, el derecho a la protección contra la explotación económica y laboral tiene un sentido básico de acuerdo al desarrollo del niño. El niño pasa por un proceso de desarrollo desde que nace hasta su adultez, y en lo que es de 14, 15, 16 años hay un proceso de evolución de su cerebro. Entre todo ese proceso desde que nace, lo que se busca es proteger la salud mental, la salud física, y que ese niño no sea maltratado, porque dependiendo de cómo una persona crezca, de cómo una persona se desarrolle, entonces esa persona podrá tomar una especie de eslabón en la sociedad. Por eso se busca proteger la salud, la integridad y la moralidad del niño, esa salud mental. También esta protección la trabaja el Estado, la sociedad y la familia a través de distintas instituciones. También tenemos lo que es la principal responsabilidad sobre quien recae esta protección, este sistema de protección que establece la Ley de Niños y Niñas Adolescentes. Tenemos que esta responsabilidad es del Estado, pero el Estado la ejerce a través del Ministerio de Trabajo. O sea, cuando hablamos ya de la parte de lo que es laboral, el Estado la ejerce a través del Ministerio de Trabajo junto con el CONANI, ya que ellos dos establecen pautas y reglamentos de acuerdo a lo que quiere la ley, a lo que quiso el legislador con la ley, para poder regular ya todos los aspectos y poder asegurar ese derecho a protección. Tienen responsabilidades en conjunto, con ellos pueden crear en base también a lo que son las convenciones internacionales, ya que la protección del niño y niña adolescente no es algo exclusivo del país en sí, sino que vienen ya de convenciones de los derechos humanos, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, entre otras organizaciones internacionales que buscan regular el bienestar de los niños y niñas adolescentes en cualquier país del mundo. Claro está, hay lugares que no pueden llegar lamentablemente, lugares en que el Estado en sí no es un ente que pueda asegurar esa protección. Sobre las pautas mínimas o los años mínimos como tal, para cualquier trabajo formal, o sea, ya para hacer trabajo formal, un trabajador formal de cualquier índole, la edad mínima es de 18 años. Ahora bien, hay edades mínimas, por ejemplo, se establece la relación entre la edad mínima de 16 años para el adolescente para que pueda incursionar en distintas áreas de labores, siempre y cuando, claro está, se resguarde su salud mental, su moralidad, se resguarde
todas esas situaciones que todavía se necesita resguardar del adolescente mientras está en desarrollo, y siempre y cuando no sea algo obligatorio, que esto sea algo voluntario del adolescente, que el adolescente en verdad quiera hacer, no sea algo forzado. Por ejemplo, esta edad mínima se establecieron en la Convención de la OIT, que podemos leerlo en su artículo 3, que indica que la edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la integridad o la moralidad de los menores, no deberá ser inferior a 18 años. O sea, ya es lo que establece la edad mínima de 18 para que usted pueda desarrollarse en cualquier trabajo normal. Recuérdese que el desarrollo de un trabajo, de un área laboral, usted primero se mide si usted tiene la capacidad mental, la capacidad física para poder llevar ese tipo de trabajo. Hay trabajos, por ejemplo, de limpiar cristales de un edificio, eso no lo puede hacer un adolescente. Eso lo eligen personas mayores ya con todos los sistemas de protección, claro que sí, pero aún sabiendo los riesgos que estos tipos de trabajo conllevan. También dice que la legislación nacional o la autoridad competente, que en este caso es la ley y el Ministerio de Trabajo y CONANI, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados, cuando tales organizaciones existan, podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad de 16 años, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la integridad y la moralidad de los adolescentes. Ahí se busca, como ya habíamos mencionado, que se cuide esa parte de los adolescentes, que no sea un trabajo que, por ejemplo, un adolescente de 16 años no puede estar trabajando, por ejemplo, de mesero en una discoteca a las 3 de la mañana. No podría estar subido con un arnés en un edificio de 50 plantas que se esté construyendo, por ejemplo, porque eso arriesgaría su vida. Y diferentes tipos de trabajo como en minas, aserraderos, entre otras cosas, que pueden afectar directamente lo que es la seguridad mental o física o la moralidad de ese adolescente en sí. Podemos ver que este tipo de planteamiento o conceptos de por qué se prohíbe no solamente viene de una ley nacional, sino que es un consenso básico del ser humano a través de las instituciones internacionales que trabajan para resguardar características específicas que son generales a todo ser humano, como es la juventud y la niñez. También tenemos la habilitación laboral de los adolescentes, que en este caso son las reglas que establece el Ministerio de Trabajo y CONANI para decir si tú puedes trabajar siempre y cuando tú cumplas con esto. Sí, el empleador puede brindar trabajo adolescente siempre y cuando cumpla con esto y esto. O sea, son reglas que buscan resguardar de por sí ese derecho a protección laboral sin necesidad de tener al Ministerio de Trabajo encima verificando cada una de las pautas que se miden entre las dos personas, o sea, el empleador y el trabajador. También tenemos que el Ministerio de Trabajo se encarga de crear esa política para que los adolescentes puedan insertarse de manera segura y eficiente al área laboral. De acuerdo a su artículo 35, la ley le indica al Ministerio y al CONANI qué van a buscar creando esas políticas, o sea, cuál es el objetivo de esas políticas, porque no solamente crear políticas por crearlas, sino que tienen que tener un fin en sí mismas. Tenemos, por ejemplo, crear mecanismos de apoyo para la familia del adolescente que trabaja. Recuérdense que, de manera normal, podría decirse, la familia busca que el niño pase de niño en su escuela, llegue adolescente y
pueda seguirse desarrollando mediante los estudios sin necesidad de que tenga que trabajar, si acaso le dan, por ejemplo, algún oficio en alguna empresa familiar o así por el estilo. Pero en la clase baja, o sea, ya en la parte pobres, por así decirlo, hay situaciones que se dan que realmente una persona de 16 años se ve en la obligación de trabajar. Por ejemplo, vive solamente con su madre, vive solamente con su padre, o su padre y su madre tuvieron varios hijos, tienen varios hermanos pequeños en la casa, se le hace difícil, de acuerdo al trabajo que tienen los padres, poder completar lo que es las solicitudes del mes, los pagos del mes para poder sobrevivir. O sea, yo, por ejemplo, yo no es que tenía la necesidad de hacerlo, pero sí tomé la decisión de trabajar desde temprana edad, antes de cumplir los 18. Quise comenzar a formarme en lo que es el área laboral y desde antes de los 18 estoy trabajando en empresa privada, que fue algo que yo decidí en sí, no que era algo de necesidad de vida o muerte, pero hay personas que sí lo necesitan. Y con estos mecanismos que manda la ley a crear para el apoyo de la familia adolescente, se busca corregir las situaciones de por qué el niño, el adolescente en sí, necesita laborar. ¿Qué es lo que le hace falta a esa familia? ¿Cuáles son las situaciones que tienen? ¿De qué manera están viviendo? Entonces, el CONANI y el Ministerio de Trabajo tienen que desarrollar esa política para buscar ese apoyo, esa ayuda a esas familias que los adolescentes se ven en la necesidad de trabajar. También la política va dirigida a evitar la inserción temprana al trabajo de las personas adolescentes. Recuerda, se permite la edad mínima de 16, pero lo que se busca es que no se haga, o sea, que sea una excepción y no la regla. Así que lo que se busca con estas políticas es evitar la inserción temprana y poder ayudar a esos adolescentes que no necesariamente tengan que dedicarse a un trabajo para poder sobrevivir, sino que puedan desarrollar su pasión, sus gustos en los estudios y puedan visualizarse en un futuro con una carrera o ejerciendo alguna función. También podemos decir, estas políticas buscan estimular el aprendizaje de oficios de acuerdo a las nuevas oportunidades laborales. Acuérdense que en tiempos pasados, oficios tales como la herrería, la agricultura, la ebanistería, personas que hacen muebles, por ejemplo, puertas, entre otras cosas. O sea, son oficios en específico que el ser humano desde esa edad, desde que era adolescente, puede aprender. Yo aprendí, uno de mis primeros trabajos fue, por ejemplo, en una ebanistería, donde había que pulir puertas, entre otras cosas más. O sea, crear las puertas desde cero, desde la madera. O sea, son oficios que se buscan de acuerdo a los trabajos futuros. Ahora bien, esos trabajos futuros con las décadas van cambiando. Antes un trabajo futuro era directamente, por ejemplo, se te veía como ingeniero, como médico, como abogado, entre muchas profesiones generales, pero ahora mismo el campo laboral, lamentablemente, hay demasiadas personas ya graduadas de universidades, personas que terminaron su universidad, ahora mismo se ven en la necesidad de trabajar otras cosas que no directamente tienen que ver con el área laboral, porque imagínese usted, médicos, personas estudiando enfermería, hay muchos, abogados igual, ingenieros igual. Cuando salen todas estas personas graduadas de la universidad, las oportunidades laborales lamentablemente no dan para todos. Pero eso no quiere decir que ese sea directamente el final de una cadena. Los puestos laborales de diferente índole se van creando dependiendo en cómo avanza el futuro.
ahora mismo los puestos laborales del futuro son en las tecnologías, redes neuronales, configuración de inteligencia artificial, dominio de creación de aplicaciones, entre muchas cosas más que ya tienen que ver directamente con la tecnología y no en el aspecto físico, como mecánico, herrero, ebanista, entre otras cosas. Hay muchos puestos de trabajo que se están abriendo y se abren para el futuro de los jóvenes, que tienen mayormente que ver ya con la tecnología. Entonces, cuando se trata de estimular este aprendizaje, la ley manda al Ministerio de Trabajo y al CONANI a crear estos mecanismos para que los jóvenes y los adolescentes puedan visualizarse en un futuro con un tipo de carrera que puedan encontrar un empleo, que puedan encontrar un trabajo. O sea, esos tipos de políticas deben de, o manda la ley a dirigirlos, a poder informar, a poder hacer que los adolescentes vean un futuro y puedan visualizarse en él, en dependencia a lo que pueden hacer con lo que están aprendiendo actualmente. También tenemos lo que es los contratos laborales. Un contrato laboral es el contrato que se da entre un empleador y un empleado, donde se establece el precio, o sea, el sueldo que va a ganar, el horario, dónde va a ejercer su trabajo y cómo va a ejercer las disposiciones del empleador, ya que queda subordinado a las directrices del empleador. Entonces, la ley busca que se pueda regular de manera factible estos tipos de relaciones entre un adolescente menor de 18 y un empleador. Recuérdese que no es lo mismo usted como a dos personas adultas plantear sus intereses a una persona adulta entender que un menor de 18 años no puede plantear sus intereses de manera clara. Recuérdense que estamos en un momento ahí de desarrollo, pero para lo establecido, el menor de 18 años no tiene ese sentido convencional que tiene un adulto para poder contratar y ser contratado. Y en este caso, los contratos laborales de los adolescentes son estructurados por el Ministerio de Trabajo y también tenemos ahí lo que es la seguridad social. Es un punto bien importante porque el hecho de ser menor de 18 años no quita que usted tenga sus derechos, que usted pueda ejercer sus derechos y que el empleador deba, como tal, el empleador tiene el deber de pagarle lo adecuado, de reportar a la TCS, de plantear, de contratar su seguro, o sea, de pagar el seguro de ley. Y para estas también, o sea, para estos contratos, la parte de las instituciones nacionales, esas instituciones deben coordinarse con las ONG internacionales y los organismos no gubernamentales del país, ya que, por ejemplo, si hablamos de proyectos futuros o empleos futuros de tecnología o en la tecnología, como son el teletrabajo, se van a ver ya en esta década muchas personas, como ya hay, muchas personas que desde su casa, en Guachupita, por ejemplo, están trabajando a una compañía que está en Estados Unidos, con la modalidad de teletrabajo, porque con una buena conexión a internet, claro está, ya los estudios necesarios para desarrollar ese tipo de empleo que necesitan en la empresa, sea en aplicaciones, sea en verificación de datos, mantenimiento de datos o incluso servicio al cliente en algún otro idioma, ese teletrabajo se regula y hay situaciones en el mundo
que las instituciones, organizaciones internacionales lo ven de manera diferente a como uno lo ve desde aquí. Por eso se necesita estar acorde con lo que es las situaciones nacionales e internacionales en cuanto al trabajo. También tenemos que lo que es el trabajo en el adolescente, cuando no hay un contrato, por ejemplo, escrito, no quiere decir que no esté regulado de manera normal. O sea, aunque no haya un contrato escrito, este se regula. Y en caso, por ejemplo, tenemos los negocios familiares, que un adolescente se ve envuelto en la necesidad de trabajar en el negocio familiar para echar para adelante lo que es el proyecto de la familia. Eso no quita de que, por ser un negocio familiar, el adolescente no tenga el mismo derecho que tuviera en algún otro trabajo, por así decirlo. Tiene los mismos derechos y no se ve una relación entre familiares, sino entre la empresa familiar y el familiar que labora. También tenemos lo que son la capacitación y aprendices. O sea, cuando hay empresas que a una persona adulta, o sea, tienen muchos trabajadores, más de 500 trabajadores, y van desarrollándose en dependencia de nuevas tecnologías, nuevos proyectos, nueva tercerización del trabajo. Para eso buscan establecer cursos y entrenamientos específicos de acuerdo a sus necesidades con los trabajadores. Asimismo, a un adolescente menor de 18 años, la ley busca que se vea obligado las empresas que contratan a esas personas menores de 18 a poder entrenarlos, a poder enseñarle de acuerdo a sus capacidades y brindarle cursos y entrenamientos que puedan favorecer a ese adolescente y pueda desarrollarse mejor en el trabajo. Por ejemplo, una vez yo estuve mucho tiempo en una empresa en la cual contrataban, por así decirlo, a lo que son los profesores de Infotec, y con la ayuda de Infotec y ellos nos daban cursos, entrenamientos de diferentes tipos de cosas que podríamos usar en medio del trabajo en sí, aparte de otros ya entrenamientos que tenían que ver directamente con la empresa. Pero eso, por ejemplo, me ayudó mucho ya cuando salí de esa empresa a poder desarrollarme en otras áreas gracias a esos tipos de entrenamientos que me dieron. También tenemos las situaciones de las prohibiciones laborales. Por ejemplo, tenemos que en principio a los menores de 14 años no están habilitados para trabajar, aunque los convenios internacionales establecen excepciones cuando se trata del área de aprendizaje. En los casos prohibidos, la ley invita a las personas que puedan denunciar a través del Ministerio de Trabajo y CONANI estos tipos de situaciones de abuso laboral. Cuando se establece una relación laboral con una persona de menor edad de la permitida, se está Vamos a unos comerciales ahora mismo para poder verificar y seguir informándolo. En Electrónica Santiago somos Sistemas de Seguridad. Con el soporte de tu empresa amiga. Electrónica Santiago, líder en tecnología. Hola.
Hola. Paciencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará. Muy buenos días, volvemos nuevamente para seguir hablando de lo que es la familia, las reglas que se interponen entre la familia y los aspectos sociológicos y psicológicos que envuelven a la familia. Para eso, gracias al Señor, tenemos aquí a nuestro hermano, el doctor José Pérez, que se encuentra en esta mañana, para hablarnos un poco de lo que es la institución en sí de la familia y cómo contribuye a todo el tema que ya hemos planteado. Muy buenos días. Buen doctor. día, Kevin, ¿cómo tú estás? Todo. Para nosotros un placer, como siempre, estar con todos ustedes a través de estos medios, a través del Telemilenio, recordándoles siempre que siempre nos mantenemos al pendiente, al tanto de sus comentarios, sus aportes, la forma en la que ustedes pueden darnos el seguimiento, la tutela, sus consejos, si lo estamos haciendo bien. Para nosotros es importante esa parte y que se mantengan siempre en ese contacto, en esa sintonía a través de estos medios, a través de www.telemilenio.com y las plataformas digitales como son YouTube, Facebook, para las personas que lo quieren retransmitir estos mensajes. Pues para todos ellos, nuestro agrado, nuestro afecto, nuestra cercanía, nuestro amor, como siempre, en cada día. También a las personas que se encuentran fuera del país, recordándoles siempre que nos mantenemos en esa misma sintonía al pendiente de todos ustedes. Hoy quisimos traer un tema muy cercano a nosotros, como es la familia como primera institución de la sociedad. ¿Cuántos de nosotros ignoramos muchas veces que la familia es una institución y por lo tanto tiene reglas, tiene parentesco, tiene diversificaciones de roles dentro de la sociedad? Y qué bueno que nosotros podemos pertenecer a una familia hoy en día, que la familia está tan dividida, tan segregada, tan dispersa. Muchas veces los padres o están en divorcio o están en proceso de divorcio. El hermano acá, el hermano Kevin, que sabe más bien cómo son esos procesos legales, los traumas y los trastornos que traen muchas veces al entorno familiar de los hijos, de los padres, de los familiares que están cerca de ellos, y las consecuencias que eso puede acarrear para el futuro y las desuniones que muchas veces se dan. Pero qué bueno que nosotros muchas veces podemos tener quizá una familia unida, podemos tener una familia que se mantiene de una generación a la otra pasando los mismos roles de competencia, de labor, y asimismo quisimos traer acá el tema familiar, porque hay familias que tienen empresas en común, y como decíamos que la familia es la primera institución del Estado, más bien una familia que se mantiene así en el tiempo, en el lapso del tiempo, pasando compromisos laborales de una generación a otra, pues se le puede dar un seguimiento más específico, más detallado de cómo ha sido el proceder, de dónde tú vienes, cuál ha sido la generación que más aportó quizá a la tuya, y de ese modo entonces tú pudiste haber alcanzado la posición social que tiene o la economía que tiene, y de ese modo entonces ser notorio ante la sociedad, ser una persona de éxito. Pues parte del éxito de una persona muchas veces es dependiente directamente de lo que la familia le ha aportado como persona, como ser humano, en la educación, en la parte social, en la parte laboral, en lo económico. Entonces, comenzando con ese título, quisimos detallar la familia como institución social.
la más antigua de todas las instituciones y la única natural. La familia es el primer modelo de la sociedad política, el eje de la imagen del padre y el pueblo de los hijos, de todos los que se ha hecho, nacido legal y libre o natural en una sociedad. Esa es la definición que tenemos para comenzar realmente a detallarlo, a desglosar lo que es la familia. Dice que es la primera institución natural. ¿Por qué es natural? Porque básicamente se crea de forma espontánea. No hay forma de uno decir, no, la familia vamos a crearla por default, por decreto, por mandato. No, es la unión libre y natural de dos personas que se comprometen a compartir ciertos intereses y de ese modo entonces van surgiendo lo que es en ellos un compromiso mutuo y al mismo tiempo entonces van creando también ciertas características que le van haciendo en común en unión libre. Luego crean compromisos legales como es el matrimonio. Una vez que se casan, pues adquieren garantías legales y garantías estatales que pueden gozar de ciertos privilegios, que es el Estado quien lo da, como es la manutención en caso de una separación, la separación de bienes, una vez que quizá muera una de esas dos personas, derechos que son adquiridos, ¿verdad?, por la familia y por el cónyuge, automáticamente entran ya en lo que son los lazos legales, pero también los hijos, a través de lo que es la herencia, a través de lo que son los patrimonios familiares, y entonces de ese modo van también compartiendo. Pero ¿qué es la familia como institución social? La función como institución familiar es transmitir a los integrantes valores o costumbres. ¿Por qué decimos esto? Porque la función básica de una familia es crear buenos ciudadanos, es crear buenas personas que vayan a la sociedad a dejar un legado, a dejar un patrimonio, a dejar realmente un aporte personal a lo que es la institución, a lo que es la vivencia del colectivo social al que pertenece esa familia. Una familia que es inerte, una familia que no ha aportado, que no se ha preocupado quizá por sembrar valores en sus miembros, pues no tiene ese legado, no tiene esa impronta que le sucede de una generación a la otra, y al contrario, muchas veces lo que sembramos son antivalores que también son transmitibles, que también son pasables de una generación a otra, y eso nos va a nosotros a crear un legado desfavorable para la imagen institucional y familiar que queremos crear. Entonces, por esto es la importancia de que al momento de tú crear tu propia familia, al momento de tú pasar tus valores, sepas cuáles son las cosas y las características de esa familia ideal que tú quieres formar, y al mismo tiempo entonces preocuparte por transmitir esos valores a tus generaciones que vayan acorde con el ideal social, que vayan acorde con los intereses comunes de la mayoría. Qué bueno que sea así, porque la sociedad siempre está esperando lo mejor de sus ciudadanos, y las equivocaciones están a la orden del día al momento de uno pensar a emprender un proyecto, quizá a intentar quizá crear una forma de vida en la comunidad donde nosotros residimos, pero los inconvenientes se dan solos, o sea, los problemas no tienen que ser llamados para que puedan llegar. Y de ese modo entonces la familia se ve envuelta en todo esto que muchas veces nos abarga todo y nos llena a nosotros de premura ante las situaciones que pueden darse. Es importante todo esto porque nosotros pertenecemos a una familia, nosotros estamos viviendo en una sociedad que está cargada muchas veces de tensiones de todos los tipos, y cómo evitar esas tensiones a veces nos resulta a nosotros quizá un poco cuesta arriba, porque no es fácil evitar los problemas, porque la vida realmente es un problema a resolver.
¿Cuál es la primera institución de la sociedad? Bueno, pues ya lo decíamos, la primera institución de la sociedad es la familia como tal. La familia es la primera institución de la sociedad y es el hecho de que la sociedad se crea a sí misma como sociedad y se crea cada vez otorgándose como institución animada por significaciones sociales y específicas de la sociedad, considerando específicamente que la sociedad es una incógnita a resolver, es una panorámica de hecho que uno puede verse envuelto en todo lo que es esos aspectos básicos de la vida y de ese modo entonces uno puede ver la familia como una fotografía de nuestra propia imagen, de lo que yo soy como ser humano y al mismo modo entonces yo retratar ante los demás lo que he podido captar de mis padres, lo que he podido captar de mis educadores en la escuela, de las personas que han estado cerca de mí. ¿Qué le ha parecido, hermano Kevin? Excelente, excelente. Mire, lo que es la institución de la familia como algo central. Yo siempre he visto que el ser humano crece dentro de ese seno y todo lo que desarrolla, todo lo que aprende, lo hace de acuerdo a las actitudes que toman sus padres, que toman sus hermanos. Y ahora en este preciso momento que tenemos, por ejemplo, esta situación de que hay que quedarse en casa, que hay que estudiar desde casa, o sea que todo vuelve como al seno de la familia. Hay que tener más en cuenta de que ya nuestros hijos no se están complementando la educación moral en las escuelas. ¿Por qué digo la educación moral? Porque en sí la educación moral siempre he entendido que viene desde la familia. Ahora bien, cuando se está, por ejemplo, en la escuela con los otros niños, cuando un niño toma una acción incorrecta, que un profesor lo corrige, el otro niño está en una esquina viendo esa acción y esa corrección. Y en vez del niño llegar al entendimiento de que esa acción es mala porque él mismo la hace, puede llegar a ese entendimiento viendo la corrección al otro. Entonces, ahora que tenemos esta situación, que tenemos que tener los niños en casa, se pierde esa parte. Sí. Y hay que tener mucha cuenta porque, por ejemplo, los que viven en barrio todo el mundo vive ahí mismo. O sea, todos los niños están ahí mismo. Dicen que en un barrio el patio de tu casa es la calle del frente. Exacto, exacto. Y es un inconveniente realmente serio ese que se da realmente. Es una temática buena para ser observable, porque cuando uno muchas veces quizás no entiende que un niño está en la calle no porque quiere estar en la calle, sino porque no tiene realmente un espacio de diversificación, de recreación mental. Y las personas que están en esa situación, que realmente no tienen quizá un espacio para recrearse, porque viven realmente en una zona donde hay mucho aglutinamiento social, pues no tienen quizá esa facilidad de recrear a sus infantes, a sus niños, y tiene que darle la libertad de que salgan a la calle, pero en la calle está todo, o sea, en la calle está la persona que pasó voceando una mala palabra y el niño la aprendió, la persona que quizá hizo un acto inmoral frente a un niño que vive tomando quizá en la esquina del colmadón del frente o de la casa, y también van captando esos antivalores, van captando esas inconductas. Y luego tú dices, pero ¿dónde aprendió mi niño esto? ¿De dónde sacó quizás mi niño esta inconducta, estos antivalores que yo no lo practico en mi casa, pero que el niño lo aprende automáticamente, sale al frente o sale a la calle? En los barrios se da esa situación y uno tiene que ser cuidadoso con eso. No restringir quizá de manera indebida la recreación, porque quizás si es lo único que tú tienes, pues tiene que darle un uso, pero sí ser un uso supervisado, quizás restringiendo en momentos muy específicos donde tú puedas quizás
estar en la casa y darte cuenta de qué está pasando al frente de tu casa para impedir que tus niños sean víctimas de quizás de un acto inmoral y puedan observar estas inconductas que se pueden dar, porque la calle es libre y como es de libre tránsito, entonces cualquiera muchas veces hace cosas indebidas y eso trae perjuicio para la misma familia. Entonces es un inconveniente que hay que tomar en cuenta. Pero como usted decía, los barrios son sitios de muchas veces de antivalores. No es que sean malos, porque aquí no queremos catalogar el sitio donde viven muchas personas y muchos dominicanos, muchas personas que quizás no tienen otro sitio donde estar, como sitio de marginalidad, sino de sitios que pueden ser llevados a otros términos. Sí, mire, tengo algo interesante para decirle en cuanto a eso, pero primero vamos a dar las gracias al motivo por el cual estamos en el día de hoy aquí, que es Casa El Alfarero, y especialmente a lo que son los pastores Mieses, que hoy no pudieron estar aquí, pero le deseamos lo mejor. Sé que se encuentran bien y que están sanos y que en el día de hoy, gracias a Casa El Alfarero, les recordamos que allí estamos para usted. Sería bueno que la dirección ponga como tal la imagen para que vean nuestro número y puedan comunicarse con nosotros. Cualquier ayuda que necesiten, cualquier situación que tengan en la familia, estaremos el doctor y yo asesorándolo y ayudándolo totalmente de manera gratuita para su bienestar y el de sus hijos. Bien. Recordarle los números de contacto que están ahí siempre a la orden del día, cuando ustedes necesiten llamar. Si nos pueden poner nuevamente la imagen, por favor. Recordarle que el número es el 809-678-8710 y el 809-724-2363. Casa del Alfarero es un sitio de acogida para personas en declive social, en declive moral, en situaciones de vulnerabilidad. Y allí estamos nosotros para servirle, para estrecharle la mano amiga, estrecharle el brazo realmente del bienestar, para devolverle quizá a usted a la sociedad dignamente como usted merece. Casa del Alfarero es una casa de acogida para todas las personas que lo necesiten. Nos pueden llamar y allí estaremos para servirle. Continuando nuevamente entonces con este tema que es de tanto agrado para todos nosotros, recordarle que este tema es importante porque nosotros formamos parte de una familia y como Casa del Alfarero también su motivo de existencia, su motivo de quehacer del día a día es rescatar los valores familiares, rescatar la impronta de quizá que ha llevado el legado de una familia y devolverle quizá a uno de sus miembros que ha perdido el rumbo, como el hijo pródigo, que ha perdido quizá la capacidad de ser cuerdo, de ser una persona hábil y honesta ante ciertos valores que la familia ha llevado. Pues nosotros nos encargamos precisamente de eso, de restaurar vida, de restaurar personas que quieran realmente llevar esto como un proseguir en el tiempo, y nosotros estamos allí para eso. Entonces la familia es básicamente eso, es una institución que debe ser preservada, llevada a sus últimos, a la más firme de todas las consecuencias. Algo que le quería contar, doctor, que yo siempre me he puesto a analizar. O sea, si el entorno donde se desarrolla un ser humano desde que nace hasta que llega a los 18, ese entorno, ¿cómo le digo?, interviene en el desarrollo y en la manera de actuar que va a tener esa persona de manera futura. Entonces, ¿por qué razón es que, yo me pregunto, en vez de tener, por ejemplo, usted va a un barrio y para usted encontrar una biblioteca pública, no la encuentra? No, pues no se están dando los espacios quizás para eso. Ni biblioteca pública, ni casa de estudios particulares, ni nada que vaya a contribuir de manera futura al desarrollo del niño. Pero sí que tenemos banca de pelota, tenemos colmadones, tenemos puntos de droga en los barrios, tenemos un sinnúmero de situaciones que
sería bueno que usted le explique a las personas cómo afecta todas esas situaciones alrededor de los niños, porque un niño sale de su casa, se pone a jugar en el frente y pasa 18 años viendo a la gente jugando números, bebiendo romo, jugando números, bebiendo romo, los piperos por aquí, entonces no creo que eso realmente sea algo que pueda sumar al desarrollo de nuestros niños. Recuérdate, Kevin, que las personas como ser humano son un 30-70. Un 30-70, ¿qué significa? Que las personas captan de manera hereditaria, de forma natural, todo lo que son conductas, patrones de conductas, por herencia. O sea, mis padres me lo dan de forma genética, o sea, yo lo capto de mi descendencia. Puede ser el abuelo, puede ser la forma de caminar, la forma de yo expresarme, muchas cosas que van muy arraigadas en mi conducta, en la forma de yo ser, de yo actuar. Eso muchas partes de esta se hereda y eso viene a un 30. Pero ¿cuál es el 70? El otro 70, el otro 70 me lo da el ambiente. El ambiente, lo que yo puedo captar del ambiente, lo que yo aprendo del ambiente, lo que me enseñan en la escuela, lo que me enseñan en la sociedad. Entonces, por esto es que hay que tener tanto cuidado al momento de uno quizá elegir el sitio donde uno va a hacer vida social, va a hacer vida natural, porque allí es precisamente donde yo voy a captar ese 70% de lo que es mi conducta normal ante la sociedad. Y muchas veces se vea tan envuelta o aplastante esa parte ambiental que quizás las cosas que yo pude haber heredado que fueran buenas, que fueran para mí útiles en mi vida, entonces se ven arropadas por muchos antivalores que me lo ha dado el ambiente y que yo, por haberme visto expuesto a todo esto, quizá ya no se notan o son muy poco notorios, porque por más esfuerzo que haga la parte genética de sobresalir, quizás si fue una parte buena la que tú heredaste, porque también se heredan antivalores, también se heredan cosas que no son la agresividad, por ejemplo, que se está estudiando en la parte psicológica a veces, si hay una parte hereditaria en todo esto. No está muy claro, pero sí se sabe que hay cosas que son muy propias de la conducta que vienen de una generación a otra y que se pasan a la persona. Entonces, quizá todas estas cosas que uno está heredando, pues vienen a verse impuestas o vienen a verse aplastadas por la parte ambiental. Y es allí donde uno tiene que ser consecuente con esta parte, es decir, ¿cuáles son las cosas que yo prefiero del ambiente que capten mis hijos y cuáles no? Y ver si realmente ser observable o analítico en el momento de uno elegir el sitio donde uno está conviviendo, con quienes estamos conviviendo, si las personas a las que nos vemos expuestas no están aportando realmente. Muchas veces es importante ver la actitud quizás de tu pareja, si tu pareja es una persona golpeadora, como decíamos en otros diálogos anteriormente, y quizás tus hijos están observando esta conducta de tu pareja, pues tú sabes que también esa parte va a ser traspasada de una generación a otra y es muy probable que tus hijos también sean personas violentas porque han aprendido la conducta de tu pareja y eso le va a llevar a que también sean personas o machistas o golpeadoras quizás con su propia familia. Y es por esto que tenemos que ser tan cuidadosos al momento de uno procrear una familia, llevar a una familia a buen término, a un bienestar. Como tú decías, ¿por qué se dan estas situaciones en los barrios? ¿Por qué muchas veces no somos capaces de uno distinguir cuál es el mejor ambiente para uno crecer? No es que los barrios sean malos, es que hay cosas que muchas veces se dan en estos sitios que quizás no se tienen que dar precisamente por la separación, por la imposición de reglas de otros sitios. Entonces,
quizá por la distancia en la que viven las personas, no se tiene que precisamente yo escuchar lo que está diciendo el vecino, que son antivalores o que son palabras o eses, y entonces yo me veo cohibido quizá de aprenderla o de traspasar esas palabras a mis niños porque no se ven expuestos. Entonces, hay veces que uno tiene que ser observable. Entonces, uno al momento de uno elegir el sitio donde uno va a hacer vida social, es importante saber a quién está a mi lado para yo entonces aprender de qué manera sería la mejor forma de yo contribuir a la educación de mis niños. ¿No? En ese sentido, entonces, usted me dice que un 70-30. Sí. Podemos decir que no se puede reducir solamente a lo que pasa en el barrio. No. También a lo que los niños ven mediante los teléfonos celulares, lo que ven mediante la televisión. Porque hay algo que yo aprendí de un antiguo funcionario de un gobierno, y es que los gobiernos mayoritarios, por así decirlo, o las potencias, tratan de manejar las futuras generaciones que vienen. Sí, sí. Para cambiar una generación solamente se necesitan 20 años. 20 años de educación, 20 años de promoción a la televisión, 20 años de crear el ambiente para el tipo de formación que usted quiere en esa nueva generación. Entonces, ¿por qué si permitimos? Está bien, no nos podemos, ¿cómo le digo?, meter en los tipos de negocio, porque hay un derecho comercial, un derecho a la libre empresa. Ahora bien, ¿por qué no le agregamos como Estado esas distintas instituciones que pueden servir en los barrios a los niños para poder elegir? Porque ahora mismo no pueden elegir, no tienen con qué elegir. O sea, todo lo que se levanta es alcohol, vicios, juegos, las personas con problemas de droga viéndolo diario, problemas en la familia, qué discusiones, qué los problemas que ven en la televisión. O sea, son tipos de situaciones que la balanza solamente la maneja de un lado. No hay un acceso que tenga fácil el niño, que de por sí solo en un barrio, poder acudir a cosas diferentes que le pueden enseñar una mejor formación para el futuro. Un barrio tan siquiera no tenemos una biblioteca donde un niño, algún tema que vea interesante, pueda hacer, no sé, física, química, algo que pueda ver interesante, porque déjeme decirle, ahora mismo la carrera espacial está volviendo en auge. Allá por los años 60, cuando se llegó el primer hombre a la luna, fue una carrera espacial entre jóvenes, no fue una carrera espacial entre adultos mayores de 70 años. Fueron esos jóvenes que fueron entrenados, que estudiaron para poder aprender física, química, ingeniería espacial, entre otras cosas. Pero un niño aquí que está interesado en ese tipo de cosas, se le hace más difícil, se le hace más... Es más cuesta arriba y realmente hay cosas que no se dan de la manera quizás que uno quiere, pero las oportunidades siempre están. Hay personas que por más que aunque el medio no provea ciertos recursos, el medio no provea ciertas condiciones, tanto de estudio como económica, el impulso de tu crecer, el impulso de tu escalar ante la vida, pues te lleva a buscar ciertos medios, a buscar la forma. A veces llega más tarde, más temprano, pero obviamente eso va a depender mucho de tu interés, eso va a depender mucho de tu capacidad para generar realmente las oportunidades precisas que te puedan llevar a ti a crecer en todo el sentido de la palabra. Y entonces, como tú decías, hay naciones que sí crean ambiente de cambio, hay naciones que automáticamente traen todo esto de forma cercana. Entonces, todo esto va a depender mucho de cómo la nación vaya creando esas oportunidades. Qué pena que estemos llegando ya a la parte final, pero yo espero que mañana podamos continuar quizás con estos temas que son de tanto interés, de tanto agrado para toda la población. Y si usted llegó un poquito más tarde a este diálogo, recordarle que pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube y poner realmente estos comentarios
para el crecimiento y bienestar de la familia. Muchísimas gracias, nos vemos en otro día y que pasen feliz resto del día. Será hasta mañana, Dios mediante. Brazos y cada herida sana.